Noches con todos, con todas, en esta noche bastante fría desde aquí de la Tacunga. Vamos a retomar nuestras formación bíblica, nuestra animación bíblica pastoral. Como todos sabemos, ya tenemos que tener en la mano nuestro cuaderno de trabajo, nuestra Biblia. Lo que hoy vamos a reflexionar y a orar es con el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos 25 al 37. Entonces vamos a disponer nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón para poder aceptar, recibir la palabra y devolver la palabra a Dios con nuestra oración y hacerla realidad en nuestra vida diaria, en nuestra práctica pastoral. Tenemos la frase aquí: vete y haz tú lo mismo. Seguramente ya nos estamos imaginando, o si ya sabemos de qué se trata ese texto, según la frase que está ahí: vete y haz tú lo mismo. Antes de continuar, saludamos a Dios, nuestro Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a pensar en una acción buena que hemos hecho y en una acción buena que hemos recibido. Durante estos 3 días, durante estos 2 días, durante estas últimas semanas, el día de hoy, una acción buena que hemos hecho y una acción buena que hemos recibido de alguien. Una vez que hemos pensado en esto, hoy no puse la canción con música, pero puse la letra de esta canción: tuve hambre y me diste de comer. Vamos a pensar en todas las realidades que encontramos en el camino de la vida. Si bien es cierto, encontramos muchas realidades de alegría, muchas satisfacciones, también encontraremos muchas situaciones de dolor, de sufrimiento, de angustia. También en nuestro propio camino de la vida tendremos estas situaciones. Por eso he colocado aquí esta canción. Tú me dijiste, Señor, que en mi camino iré encontrando hambrientos de mi pan, que habrá sedientos que vengan a mi fuente, enfermos, tristes de frío y soledad. Tú me dijiste que sufres en el pobre, que estás desnudo, no tienes libertad, que en el anciano que espera tú me esperas, y en ese niño de hambre morirás. Aquí me tienes, Señor, yo quiero amarte, amando al pobre y a aquel que sufre más. Tuyo es mi pan y el agua de mi fuente. Ven a mi casa y amor encontrarás. En el camino hay siempre un hombre herido que necesita mi ayuda y mi amistad. No 1000 discursos que hablan de justicia, no 1000 palabras que el viento llevará. En el camino, Jesús, me estás mirando, y en tu mirada hay pena y soledad. Quiero entregarte mi alma y mi alegría, toda mi vida en ofrenda de hermandad. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola del buen samaritano. Meditar una parábola es lo mismo que profundizar en la vida para descubrir en ella los llamados de Dios. Al descubrir el largo viaje de Jesús hacia Jerusalén, Lucas ayuda a las comunidades a comprender mejor
¿En qué consiste la buena nueva del reino? Lo hace presentando a personas que vienen a hablar con Jesús y le plantean preguntas. Eran preguntas reales de la gente al tiempo de Jesús y eran también preguntas reales de las comunidades del tiempo de Lucas. Así, en el Evangelio de hoy, un doctor le pregunta, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? La respuesta, tanto al doctor como de Jesús, ayuda a comprender mejor el objetivo de la ley de Dios. Nos ayuda con la oración inicial. Leandro, por favor. Señor Jesús, tú que nos has dejado tu palabra para que te conociéramos y que viviéramos según el proyecto del Padre. Tú, Señor, que has sintetizado toda la Escritura en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Te pedimos ahora que vamos a orar con tu palabra, que nos envíes tu Espíritu Santo, que nos ayude a hacer vida lo que vamos a reflexionar, que nos sensibilice a tu palabra, que nos haga cambiar nuestros criterios y nuestras actitudes, para que vivamos el Evangelio imitándote a ti, amando como tú, hasta dar la vida. Amén. Amén. Recordamos nuevamente a aquellas personas que han hecho algo positivo por nosotros y también recordando la acción positiva que hemos hecho nosotros. Nos acercamos al texto el día de hoy, centrándonos en cada uno de los personajes, sus palabras, sus acciones, sus sentimientos, sus actitudes. Voy a pedir que Padre Oscar o Juanito me ayude indicando quién podría hacer la lectura del Evangelio que está en 2 diapositivas. ¿Podría el Padre Rodrigo? Por favor. Del Evangelio de Lucas, ¿no? Así es. Se levantó un legista y dijo para ponerle a prueba: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Díjolo entonces: bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores, que después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote, y al verle dio un rodeo. De igual manera, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verlo tuvo compasión, y acercándose vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Él le dijo:
el que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un texto bastante conocido que nos llama mucho la atención a todos, que nos gusta a todos este texto. Como les decía, hay tiempos, hay lugares, hay palabras, hay frases hermosísimas, hay algunos personajes, sus sentimientos y sus acciones. Antes de pasar a la reflexión del texto, del acercamiento al texto, está aquí el mapa de Palestina, Galilea, Samaria, Judea. La parábola nos habla del viaje de alguien desde Jerusalén hasta Jericó. El primer personaje, que es el legista o el maestro de la ley, como dicen algunas versiones, tiene una preocupación, y su preocupación es la vida eterna. Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dice: tú sabes, ¿qué está escrito en la ley? Él responde esta frase que está en Deuteronomio y Levítico: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién es mi prójimo? Entonces comienza toda la parábola. Decía, tenemos como personajes al legista, a Jesús, a los asaltantes, al hombre que cayó herido, al sacerdote, al levita, al samaritano. Cada uno con sus acciones, con sus sentimientos, con sus actitudes. El sacerdote que pasó de largo, el levita que pasó de largo por el otro lado del camino, el samaritano que reaccionó con compasión, que vio, que se acercó, que curó sus heridas, que lo montó en su asno, que cuidó, que lo llevó a la posada, que involucró al posadero en el cuidado de este hombre herido. La pregunta importantísima: ¿quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? La respuesta: el que practicó la misericordia con él. ¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El que practicó la misericordia con él. Y finalmente, vete y haz tú lo mismo. Seguramente es la frase que está dedicada para nosotros el día de hoy. Acercándonos un poquito más al texto, vamos a ver Samaria es la capital del reino de Israel en el norte, que fue invadido por Asiria. Sufrió esta invasión, mucha gente fue llevada a Asiria y muchos fueron traídos a Samaria de otros lugares. Por lo tanto, hubo una mezcla de raza y de religión. En esta situación nacen los samaritanos. Los judíos del sur, de Judea, los despreciaban, porque como ellos habían tenido influencias de otras culturas, también tuvieron influencia religiosa. Entonces se les creía infieles, adoradores de falsos dioses. No les tenían en cuenta como parte del pueblo de Dios. En el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 48, hay una discusión con Jesús en el que le dice: tú debes ser
samaritano, porque eres algo así como un demonio, más o menos así dice la traducción. Los judíos replicaron, tenemos razón en decir que eres un samaritano y que estás poseído por un demonio. La causa de este odio, de este rechazo a los samaritanos de parte de la gente de Jerusalén, no era solo la raza y la religión, sino un problema político y económico también, enlazado con la posesión de la tierra. Esta rivalidad perduró hasta el tiempo de Jesús. Sin embargo, Jesús los pone como modelo para los demás. Un poquito en el contexto de la rivalidad entre la gente de Jerusalén y de Samaria. La preocupación, como decía, y que es una preocupación tal vez nuestra, ¿qué he de hacer para obtener la vida eterna? El maestro de la ley, el doctor de la ley, tenía o pensaba que, bueno, obtener la vida eterna es un esfuerzo propio, pero no. Solamente esta herencia la viene de Dios a los que somos sus hijos. Somos hijos de Dios y ya somos herederos, ya tenemos esta herencia. Claro que hay una reacción que debe haber de parte nuestra, una acción de parte nuestra, pero no es nuestros méritos el que nos va a hacer heredar la vida eterna. ¿Qué está escrito en la ley? Como ya les había dicho, una mezcla del Shema Israel, que alguna vez nos dijo Padre Osquitar, del Deuteronomio y del Levítico. En el Levítico nos dice, y amarás al prójimo como a ti mismo. Jesús dice, qué bien, sabes la ley, conoces la ley, como a muchos de nosotros conocemos la ley, sabemos la ley, leemos el Evangelio. Y Jesús dice, haz esto y vivirás. Así como amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro entendimiento, debe ser el amor al prójimo. Amarás al prójimo también con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu entendimiento. La pregunta es, ¿en qué prójimo Dios viene a mí? La proximidad no se basa en los lazos de raza y de sangre, como se creía hablando en el Antiguo Testamento, en el Deuteronomio. Es decir, no explotarás a tu prójimo, al de tu pueblo, pero bueno, hay libertad para explotar al extranjero. Todo eso se quiere superar. Los lazos de raza y de sangre no son los únicos que nos unen. Jesús tiene otra forma de ver, que la expresa en la parábola del buen samaritano. El asaltado por el camino. Se dice que de Jerusalén a Jericó habrá alrededor de 39 kilómetros, que hay en el desierto de Judá, por ahí se refugiaban revoltosos, marginados, asaltantes, y vemos a un herido en el camino, asaltado, golpeado, medio muerto. Es momento de pensar en tantas situaciones de asalto, no solamente asalto físico, en tantos golpes de la vida, en tantas situaciones de dolor, cuántas personas medio muertas. Pensar también en nuestras heridas o en las heridas que causamos a los demás o las que tenemos en nuestro corazón y aún no están cicatrizadas. Heridas que a veces las causamos nosotros mismos. Necesitamos un profundo esfuerzo de sanación universal, de sanación global, de sanación de la tierra, de sanación de la historia. Hacer conciencia de este herido, de estas situaciones de personas que están en el camino y que podemos ser nosotros también. El sacerdote, el levita, no quieren complicarse con esta persona que está herida en el camino.
como dice el Papa Francisco, en las cunetas sociales, algo así es, no recuerdo bien la palabra. Y son funcionarios del templo, son representantes de la religión oficial, tienen como sus justificaciones para no acercarse. No es mi prójimo. Es impuro o me vuelvo impuro si lo toco, o yo también quedo impuro. Siempre hay una justificación para no complicarnos con las situaciones de los demás. En cambio, aquí tenemos a un samaritano movido por la compasión. Eso es lo que movió. Enseguida llega, él estaba de viaje. Ve, observa, mira, es movido a la compasión. Se acerca, cura las llagas, le monta sobre su cabalgadura, le lleva a la hospedería, da al dueño de la hospedería 2 denarios. 2 denarios es el sueldo de 2 días. Y le dice, cuida de él. Y si algo más gastas, te lo pagaré cuando vuelva. No es que le va dejando ahí, sino que va a volver. ¿Qué pasó con aquella persona? Continúa con su misión de salvar, de sanar, de curar a esta persona. Es la acción concreta y eficaz. Es la acción progresiva. Llevar, ver, moverse, tener compasión, acercarse, salir para la acción. La parábola dice, un samaritano que estaba de viaje. Jesús también iba de viaje. Jesús también es el buen samaritano que necesitamos hoy para sanar nuestras heridas. Por ahí se dice que Jesús sanó nuestras heridas, limpió nuestras heridas con su propia sangre. Las comunidades deben ser el buen samaritano. Ante la pregunta, bueno, ¿y quién es el prójimo? ¿Quién se portó como prójimo de esta persona que estaba mal herida en el camino? El que practicó la misericordia con él. En esta humanidad que está dividida en prójimo y no prójimo, debemos generar esta proximidad que nos hace hacernos prójimos de los demás. No solo con una acción, sino con una actitud de misericordia. Si nosotros nos aproximamos, nos acercamos, nos convertimos en prójimos de los demás y los otros serán nuestros prójimos, venciendo todo tipo de barreras, toda situación que el mundo nos hace dividirnos, la raza, la condición social, la condición económica, los límites geográficos. Existen muchísimas maneras para dividirnos, para separarnos, para hacernos no prójimos de los demás. Está en nosotros vencer estas dificultades, vencer estas murallas, vencer estas grandes separaciones. Vete y haz tú lo mismo. No sé cuál sería la frase de ustedes en su cuadernito del día de hoy. ¿Cuál es la frase que les gustó, que va a servir como nuestra reflexión? Vete y haz tú lo mismo. Habrá que sanar a muchas personas, seguramente. Pero es muy importante, queridos hermanos, queridas hermanas, realizar los procesos de sanación dentro de cada uno de nosotros. Un poquito la meditación. ¿Qué me dice la parábola del buen samaritano para mí, aquí y ahora? ¿Quiénes son los que están tirados al borde del camino que necesitan ayuda? Hagamos memoria de aquellas personas que necesitan ayuda. Pidámosle a Dios la sabiduría para discernir y encontrar a aquellas personas que nos están necesitando en este mismo momento. ¿Cuáles son esos rostros? ¿Quiénes son esos a quienes debemos curar, vendar, cuidar y cargar en nuestros hombros y ayudarlos? ¿Cuándo uno podría actuar como el sacerdote o el levita?
¿Cuál es la actitud reprochable de estos? ¿Qué hacer para no actuar igual? Para nuestra vida diaria, ¿qué mensaje nos deja esta parábola? ¿Cómo ser buen samaritano? ¿Qué actitudes debemos tener? ¿Cómo lo debemos imitar? Como les decía, existen muchos personajes en esta parábola. El maestro de la ley o el legista, los asaltantes. Lo mejor nosotros también somos asaltantes de la felicidad de las personas. Causamos muchas heridas. A lo mejor somos los buenos samaritanos, o el sacerdote, o el levita, o de todo un poco. Que Dios nos ayude a seguir identificándonos de mejor manera con su proyecto de salvación, con su proyecto de sanación universal. Me he permitido sacar algunas frases de Fratelli Tutti, del Papa Francisco, que nos habla del rostro desconcertante del Dios amor. Una forma de enseñarnos cómo es el amor concreto de Dios a través de esta parábola. Que la misericordia se manifiesta en forma de cuidado. ¿Quiénes de los que están a nuestro alrededor necesitan nuestro cuidado? De los que están lejos también. Una palabra de aliento, una llamada, un saludo, una forma de preocupación y de ocupación. El samaritano tenía en el corazón el bien común. Encontramos a muchos heridos, maltratados en las cunetas sociales, nos dice el Papa Francisco. Nos recuerda que prójimo es quien muestra benevolencia, prójimo es quien tiene entrañas de compasión, misericordia y cuidado. Prójimo es aquel que sana, que restituye la vida. Y que la fraternidad se consigue, se teje, rompiendo todas las fronteras culturales, históricas, sociales, económicas, políticas, raciales. El Papa Francisco nos invita a una fraternidad universal, a una amistad social, pero que se lo consigue en el día a día, en lo cotidiano, en las pequeñas cosas. ¿Cómo le respondemos a Dios frente a este pedido? Con esta oración, que por favor, Marcelo Rosas, por favor, nos puede ayudar con la oración. Marcelito Rosas. ¿El micrófono? Sí. La oración. Señor y Padre de la humanidad, que creaste a todos los seres humanos con la misma dignidad, infunde en nuestros corazones un espíritu fraternal. Inspíranos un sueño de reencuentro, de diálogo, de justicia y de paz. Impúlsanos a crear sociedades más sanas y un mundo más digno, sin hambre, sin pobreza, sin violencia, sin guerras. Que nuestro corazón se abra a todos los pueblos y naciones de la tierra para reconocer el bien y la belleza que sembraste en cada uno, para estrechar lazos de unidad, de proyectos comunes, de esperanzas compartidas. Amén. Amén. Ayúdanos a crear un mundo sin violencia, sin salteadores, sin asaltantes, sin corrupción, sin guerras. El cuarto paso es la contemplación. ¿Qué mirada nueva nos invita a cultivar? Señor, tú te identificabas con ese samaritano. Ese samaritano eras tú. Te sentías así, alguien que estaba de paso por la vida, que has visto a la humanidad caída, que te has compadecido por nosotros,
que te acercaste asumiendo nuestra naturaleza, siendo uno de nosotros, que nos has curado nuestras heridas producidas por nuestros pecados y nuestra lejanía de Dios, que nos curaste no con aceite y vino, sino con tu propia sangre derramada en la cruz, que nos has vendado con tu reconciliación, que nos has llevado en tus hombros de resucitado y has pagado todo por nosotros. ¿Se puede decir que el buen samaritano eres tú? ¿Se puede decir que el buen samaritano eres tú, Jesús? Que todo lo reflexionado se haga realidad en nuestra vida, con tantos asaltados, despojados, explotados que aparecen en nuestro camino. Hoy también podemos conjugar todos los verbos que habíamos visto en este evangelio. Esos mismos verbos para hacer realidad el reino de Dios. La solución no viene de las instituciones, sino del pueblo, de los de abajo, de aquellos que no cuentan, de tantos samaritanos que no salen en la prensa, pero que hacen tanto bien a tantos despojados de su dignidad, sea por el asalto, el crimen, la injusticia, el abandono, el descarte, la exclusión social y otras situaciones que nosotros conocemos. El mundo necesita de buenos samaritanos, de buenas samaritanas, que luchemos también por la no violencia. Esto va a ser como un resumen final de cada uno de nosotros. Hoy me propongo curar una herida que tengo en mi corazón y sanar una herida del corazón de un hermano mío y sanar una herida del corazón de una hermana mía. Y por supuesto, no lastimaré a nadie. Todo por la intercesión de nuestra Madre María, a quien les invito a que le digamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Muchas gracias.